Ha sido aprobado el presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2017, la programación cuatrienal 2017-2020. Hoy la amenaza es venir a depredar por toneladas a las especies marinas en las Galápagos. Aquí tenemos un problema técnico. No puede ser politizado jamás y peor para alarmar a la ciudadanía. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical. Amigas y amigos, bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy Karel Sack y juntos pasaremos revista a los hechos que han marcado la agenda informativa en esta semana. Comenzamos. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, no podrá salir del país mientras duren las investigaciones por el presunto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. La audiencia de vinculación en las investigaciones dentro de este caso se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia. Un cordón policial se ubicó en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, en donde se desarrolló la audiencia de vinculación al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y otros 10 ciudadanos dentro del presunto delito de asociación ilícita, en el caso Odebrecht que investiga la Fiscalía. En la audiencia, que se instaló a las 9 de la mañana y sin la presencia del segundo mandatario, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno pidió al juez Miguel Jurado que se prohíba la salida del país de Jorge Glass. Previamente, el activista político César Montúfar pidió intervenir en la audiencia, pero esta fue rechazada. El problema es que es inconcebible aquello, es inentendible. El que en el mismo proceso, habiéndole vinculado por el mismo delito, como partícipe del delito de asociación ilícita, al señor Glass y a todos los demás procesados, solamente él tenga prohibición de salida del país y los demás tengan prisión preventiva. No hay ninguna razón. El vicepresidente de la República es investigado por una presunta participación en hechos relacionados con el caso Odebrecht. Según la Fiscalía, por el presunto delito de asociación ilícita estarían involucrados otras 10 personas, entre funcionarios públicos y personas privadas, quienes habrían obtenido beneficios en contratos con la empresa brasileña Odebrecht. Entre los involucrados están José Conceicao Santos, Claudemir Simoes, Ricardo Vieira, Mauricio Grossi, exdirectivos de Odebrecht. Contra ellos la Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar, mientras que para el excontralor Carlos Polit y otros 5 procesados solicitó en cambio prisión preventiva. Hernán Ulloa, abogado de Polit, rechazó la solicitud de la Fiscalía. Que no se dicte la orden de prisión preventiva porque esa es para garantizar la presencia del procesado al juicio. Y al dictársela contra el doctor Polit, hay un mensaje claro de que no quieren que regrese al país. Según el fiscal general, existe evidencias de que estos 5 últimos ciudadanos habrían recibido dinero directamente de Odebrecht. Por otro lado, el juez Miguel Jurado dictaminó que la etapa de instrucción fiscal se amplíe por 30 días más. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad la resolución que rechaza y condena la pesca ilegal en la zona económica exclusiva del Ecuador, la asignación de recursos para la Marina y el tratamiento de normativas acorde a la problemática fueron parte del debate. El proponente de la iniciativa, el asambleísta Jorge Yunda, detalló los alcances de la propuesta que condena la pesca ilegal en la zona económica exclusiva del Ecuador. En su argumento dijo que hay que buscar mecanismos emergentes para proteger a las Islas Encantadas, consideradas la reserva de la biosfera del mundo. Hoy la amenaza es venir a depredar por toneladas a las especies marinas en las Galápagos. Ya en el inicio del debate, la asambleísta por Galápagos, Brenda Flor, sugirió que en la resolución debe contemplar la reparación ambiental de los daños ocasionados a la biodiversidad. Derechos que fueron transgredidos y no tomados en cuenta en la primera etapa del proceso sean debidamente garantizados. También el asambleísta provincial Washington Paredes expuso varios aportes, entre ellos exhortar al Ministerio de Finanzas a que se otorgue recursos para un sistema integral de control en la zona marino-costera. Para la detención temprana y respuesta rápida en las infracciones y emergencias ocurridas. Las afectaciones a los recursos no es un tema nuevo, dijo el asambleísta Raúl Tello, pues aseguró que los recursos naturales en la región amazónica también presentan riesgos. Nuestras comunidades indígenas son testigos
de la tala y explotación permanente de nuestros bosques. De su lado, el asambleísta Carlos Berman recordó las ventajas de la resolución. Que se enmarca en los derechos que están consagrados en la Constitución. Para el asambleísta Fernando Burbano hay prioridades legislativas que deben ser consideradas para erradicar de raíz la pesca ilegal. Los articulados necesarios para velar por los derechos laborales y económicos de los pescadores artesanales. La resolución aprobada será remitida a la Embajada de la República Popular de China y a todas las instituciones de la función ejecutiva. Mariela Logroño, TVL Noticias. En la misma sesión plenaria y también por unanimidad, el Parlamento aprobó una resolución que condena el atentado terrorista acaecido en Barcelona y Cambrils, España, y que dejó como saldo 12 personas fallecidas y decenas de heridos, entre ellas 2 ecuatorianas residentes en el país hermano. Durante su intervención, el asambleísta proponente Esteban Melo dijo que la Asamblea Nacional debe solidarizarse con el pueblo español y a su vez condenar la violencia que se sigue cometiendo en todo el mundo. La resolución contempla el fomento de la unidad institucional y la cooperación internacional, dijo el legislador. Ante la barbarie terrorista, ante esa locura macabra, tenemos que responder. Tenemos que llevar acciones para que irremediablemente, irremisiblemente, con unidad, firmeza y serenidad, respondamos. Una resolución que pretende que se fomente la unidad institucional, la cooperación internacional, se lleve a cabo la prevención y el apoyo internacional. La determinación por parte de nuestra civilización, por parte de la humanidad, de defender los valores de democracia, libertad, derechos de las personas, nos une y nos hermana en el dolor. Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó la proforma presupuestaria de 2017. La arista de debate fue la consolidación de la deuda pública. Desde el oficialismo se reconoció los avances en los últimos 10 años, mientras que la oposición cuestionó el destino de los recursos. El ponente del presupuesto del 2017, Pavel Muñoz, expuso el contenido del documento y aseguró que la proforma cumple los parámetros legales y dijo que las cifras traen buenas noticias para el país, como alcanzar la meta constitucional en el rubro de salud. Bueno saber que en este año ya hemos llegado al 4% de la meta constitucional en salud, no así en el caso de educación, pero es bueno también que el ritmo de crecimiento siga en la tendencia creciente. Sin embargo, el tema que generó debate fue la consolidación de la deuda pública del país. Los asambleístas Henry Clonfe y Vilma Andrade cuestionaron que la deuda pública no conste el rublo que debe el Estado al IES por concepto de salud. Además que no existe la deuda interna porque es la que se cruza. La parte que se cruza interna, señor presidente, está contado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es dinero privado. Porque la deuda del Seguro Social de 2.527 millones de salud que le debe este gobierno a la salud, al Seguro Social, no está contemplado el pago. Como no está contemplado el pago para la jubilación. Más de 1.120 millones se debe a los jubilados. De su parte, la legisladora del movimiento Creo Mae Montaño expresó su inconformidad por lo que dijo ha sido un gasto excesivo del gobierno anterior y que ha generado más endeudamiento. No es cuestión de decir que porque ya pasaron 8 meses tenemos que aprobar una proforma con los mismos defectos, una proforma que rompe la legalidad y que rompe la constitucionalidad. Sin embargo, desde el oficialismo se defendió en que la deuda de la década ganada ha sido destinada para proyectos de inversión y no para gasto corriente como el de gobiernos pasados. Así lo aseguró el asambleísta Carlos Berman. Porque se apuntaba al desarrollo, se apuntaba al crecimiento y se sigue haciendo de esa misma manera, a pesar de los años difíciles que hemos pasado en materia económica. La proforma presupuestaria de 2017 asciende a 36.818 millones de dólares y registra un déficit fiscal de más de 4.000 millones de dólares. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Además, el Pleno de la Asamblea conformó 2 comisiones ocasionales que estarán encargadas del tratamiento al proyecto de ley para erradicar la violencia contra la mujer y también de dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo dispuesto en la Ley del Transporte.
Por decisión unánime, los asambleístas Elizabeth Cabezas, Michelle Dumet, Alberto Arias, Fabricio Villamar, Carlos Viteri, Diego García, Carla Cadena, Rocío Orellana, Luis Pachala, Marcia Arregui, Freddy Alarcón, Marcelo Simbaña, Patricio Donoso, Fafo Gavilanes, Sonia Palacios y Ana Belén Marín conformarán la comisión ocasional que deberá coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La creación de la mesa legislativa obedece a la resolución para prevenir los accidentes de tránsito que fue aprobada el 15 de agosto pasado. La asambleísta Elizabeth Cabezas detalla cuáles son las acciones en las que se deberá enfocar la comisión. Fundamentalmente lo que queremos es hacer el seguimiento a la conformación del Consejo Consultivo que estaba previsto en la Ley de Tránsito y Transporte, el mismo que aún no se ha conformado. Asimismo, el Pleno de la Asamblea aprobó la conformación de la comisión ocasional y que se encargará del tratamiento del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. La misma está integrada por los siguientes asambleístas: Mónica Alemán, Tangi Vera, Dayana Pazley, Liliana Durán, Pavel Muñoz, Lira Villalba, Marcela Holguín, Doris Solís, Carla Chávez, Ángel Sin Maleza, Juan Lloret, Sebastián Palacios y María José Carrión. La asambleísta Mónica Alemán mocionó los nombres y dijo que se dio prioridad a quienes han trabajado por la lucha por los derechos de las mujeres. Hombres y mujeres que han dado su lucha ante esta problemática. Respuesta por más de 30 años que estamos dando a aquellas organizaciones, colectivos de mujeres y personas sensibles a esta problemática. La comisión deberá tramitar los proyectos de ley para erradicar la violencia en contra de las mujeres de iniciativa parlamentaria y de la presentada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con TVL Noticias Dominical. El asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, informó sobre la situación de la refinería de Esmeraldas. Esto tras la visita de un grupo de legisladores a la empresa pública. El estado de la refinería de Esmeraldas se sigue discutiendo al interior de la Asamblea Nacional. El asambleísta Esteban Albornoz dio a conocer este jueves que si bien existen problemas, la refinería no ha disminuido su producción. Encontramos efectivamente una refinería que está en funcionamiento, que está en operación y que está procesando el 100% de su capacidad, es decir, está procesando 110.000 barriles de petróleo por día. Además detalló cuáles son los problemas que presenta la refinería e hizo un importante pedido a la oposición. Pudimos identificar que hay novedades en el sistema de generación de energía eléctrica, por ejemplo. Hubo un incendio el pasado 29 de julio que causó problemas a la generación de energía eléctrica propia que tiene la refinería. Hay problemas en el sistema de craqueo catalítico fluidizado, el sistema FCC que tantas veces ha sido nombrado. Existen puntos calientes en la carcasa que forma parte de esta torre del sistema FCC. Aquí tenemos un problema técnico, no puede ser politizado jamás y peor para alarmar a la ciudadanía. El mismo criterio compartió su coideario Lenín Plaza, asambleísta por Esmeraldas. Que no se trata de hacer de esto de un show político, como alguien dijo que la refinería ya está a punto de explotar o va a reventar. Por su parte, el legislador Juan Cárdenas se refirió a lo concerniente al seguro de la refinería y las garantías de los contratos. Las coberturas de seguros y reaseguros están confirmados, con lo que se descarta una pérdida en cuanto a estos valores que le corresponde precautelar el Estado. Asimismo, las garantías de fiel cumplimiento de contratos están vigentes. En la rueda de prensa también se informó que se solicitará que expertos internacionales evalúen el estado de la refinería. Karel Sack, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico analizó la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley contra Incendios. Los parlamentarios decidieron ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 18 de julio.
Según el presidente de dicha mesa, Esteban Albornoz, no se encuentra ninguna motivación para especificar un plazo máximo de 30 días con respecto a la entrega de los recursos recaudados a través de la empresa eléctrica, que posteriormente se transfieren al cuerpo de bomberos. Y eso sí causa problemas con las distribuidoras, por los ciclos de lectura. Esa es una dificultad. Van a estar incumpliendo la ley todo el tiempo, porque no van a poder transferir. Solo hablemos de un mes que tenga 31 días, ya no puede pasar. De su lado, el proponente de la iniciativa, Patricio Donoso, criticó la objeción remitida por el Ejecutivo, pues a su criterio no existe ningún contrasentido en pretender hacer obligatoria la recaudación del tributo por parte de las empresas eléctricas y a la vez disponer que deba suscribirse un convenio. Que se apruebe esto y que en el reglamento se haga mención a los meses que tienen 31 días, o se haga mención a que habrá la posibilidad, que en el reglamento se puede hacer, el tema de qué pasa con aquellas empresas que no han podido cumplir con el reenvío del dinero o el envío del dinero en 30 días. Habrá una, vía reglamento se puede poner, y eso es potestad exclusiva del Ejecutivo, que habrá una notificación a la empresa de tal manera que en el plazo de 15 días culmine el pago. Mientras que el legislador Fernando Burbano argumentó del por qué la comisión debería ratificarse en el texto aprobado en el Pleno el pasado 18 de julio. Era porque en realidad consideramos que no hay contrasentido jurídico, y la otra, porque la norma va a quedar incompleta en la operatividad. Según la norma, los recursos servirán para incrementar las remuneraciones, equipamiento, mantenimiento y capacitación de los bomberos. Además, se pretende precautelar de mejor manera la vida e integridad física y material de quienes están expuestos a incendios y otras contingencias. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores elaborará un nuevo Código de Trabajo. El anuncio lo dio la presidenta de esta mesa legislativa, Liliana Durán, quien informó, además, que este mes empezarán a recorrer el país en busca de propuestas. La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Liliana Durán, hizo un importante anuncio este miércoles. Un nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo será trabajado al interior de la mesa legislativa que preside, en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Con esta nueva normativa se prevé reemplazar la anterior, que tiene 70 años de aprobación. La legisladora explicó cómo se receptarán los insumos necesarios para su debate. Arrancamos el proceso de construcción de propuestas para el nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo. Recibir todos los aportes que nos estén entregando en la necesidad de poder aportar y construir este Código del Trabajo de manera participativa. Estamos abriendo, en los próximos días anunciaremos en la página web de la Asamblea Nacional, tendremos un link para que ustedes puedan también aportar, si no pueden llegar a las mesas de diálogo. Por su parte, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, fue enfático en aseverar que no se retrocederá en cuanto a los derechos de los trabajadores y destacó una preocupación del gobierno nacional. Primero, que no vamos a retroceder de ninguna manera, y esto que quede absolutamente claro, en ningún derecho de los ya ganados por los trabajadores en el Ecuador. Por el contrario, vamos a avanzar progresivamente en sus derechos, generando mayores beneficios. Segundo, por supuesto, una mayor generación de empleo para los ecuatorianos. Y tercero, por supuesto, tiene que tener productividad, un impacto productivo. Lo que sacará al Ecuador de la crisis económica es lograr la productividad laboral. Está previsto que se realicen diversas mesas de diálogo en las 24 provincias del país. El próximo mes de septiembre inicia este ciclo en la ciudad de Cuenca. Karel Sack, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Voces y opiniones. Ahora revisamos lo dicho en nuestros programas de opinión de los medios legislativos. La proforma presupuestaria para el año fiscal 2017 estuvo en la mesa de discusión de tercer debate. Los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Edi Peñafiel analizaron los rubros que componen este documento y que estará vigente por los siguientes 4 meses del año. Que la proforma presupuestaria para el año fiscal 2017 está dentro de los límites constitucionales y legales fue el argumento del asambleísta Juan Cristóbal Lloret para avalar el documento. Este presupuesto, sobre todo, luego del análisis que se ha efectuado, le da continuidad a un proyecto que nos hemos planteado, que es el proyecto de la Revolución Ciudadana. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, Lloret, junto al asambleísta Edi Peñafiel de las filas del movimiento Pachacutic, analizaron las cifras que componen la proforma presupuestaria.
El Ecuador ha llegado a ese 4% anual con relación a su PIB. Efectivamente se está cumpliendo el mandato constitucional en el tema de la asignación de los recursos, del 6% en el tema de educación. Pero hay una cifra que llama la atención al movimiento Alianza País, y son los 11.000 millones de dólares que necesitaría el Estado ecuatoriano para inversión, números que estarían próximos a ser solventados. En la proforma presupuestaria revisamos cómo se iba a financiar y gran parte de ese financiamiento es colocación de bonos a nivel externo y también ¿Emisión de nuevos bonos, sí, dice usted? ¿En los próximos días, bonos. en los próximos meses tal vez? Podría ser parte de los mecanismos que utilice el gobierno para poder financiar esos 11.000 millones de dólares, al igual que poder recurrir a líneas de crédito de corto plazo a través del Banco Central. La proforma presupuestaria estará vigente para los próximos 4 meses del año, mientras que la proforma presupuestaria para el año fiscal 2018 llegaría a la Asamblea Nacional a finales de este mes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La no violencia a la mujer fue el tema de discusión durante el programa Termómetro Ciudadano de esta semana. Los panelistas invitados coincidieron en que la educación en el país debe ser revisada a fin de terminar con estereotipos que deriven en temas de violencia contra la mujer. Son Francisca Morejón, Jimena Grijalva y Jorge León los panelistas invitados al programa Termómetro Ciudadano de esta semana. Aquí razonaron alrededor de la no violencia a la mujer. Francisca Morejón indicó que como primer paso es necesario reconocer y hablar de la violencia de género. O sea, más o menos de acuerdo con la encuesta del año 2011, que es la última que hay en el país, lamentablemente, la violencia, 3.200.000 mujeres han sufrido violencia por el solo hecho de serlo. Y de estas 800.000 mujeres, violencia sexual. Para la docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, Jimena Grijalva, el tema va más allá. Señala la importancia de desnaturalizar la violencia de género. De la población estudiantil de la Universidad Central, más del 60% son mujeres. Sin embargo, ¿quiénes son las que acceden a ciertos espacios, digamos, de administración académica, a ciertos espacios de poder? Es todavía reducido el número. Eso, por ejemplo, ya es una forma de violencia. Mientras que Jorge León, del colectivo denominado Lazo Blanco, señaló que los estereotipos suelen ser generadores de la violencia contra la mujer. Las mujeres sufren mucho más pobreza porque tienen menos condiciones, por ejemplo, para poder estudiar. Usted va a las zonas rurales y en las familias se escoge quién debe estudiar y se escoge a los varones, porque las mujeres son vistas para cuidar. Según el Código Orgánico Integral Penal, se considera violencia a toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un integrante de la familia en contra de la mujer o demás miembros del núcleo familiar. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La esencia de la ley. Hoy en el segmento semanal La esencia de la ley conoceremos los beneficios del Código del Ambiente. El documento está vigente en el Ecuador desde abril del 2017. Mariela Logroño hizo las consultas respectivas. El ambiente fresco, la naturaleza y la biodiversidad formarán parte hoy de nuestro reportaje especial sobre los alcances del Código Orgánico del Ambiente, vigente desde abril de este año. Desde diferentes voces conoceremos a fondo esta normativa. Acompáñenme. Hablar del Código Orgánico del Ambiente es mencionar que es la primera normativa en Latinoamérica que garantiza los derechos de la naturaleza ya contemplados en la Constitución del Ecuador del 2008. Este cuerpo legal aborda temáticas jamás visibilizadas, tales como Libro primero, Régimen institucional, Libro segundo, Patrimonio natural, Libro tercero, Calidad ambiental, Libro cuarto, Cambio climático, Libro quinto, Zona marino-costera, Libro sexto, Incentivos ambientales, Libro séptimo, Reparación integral y daños ambientales y régimen sancionador. Para el cumplimiento de la normativa, la autoridad ambiental está a cargo de varias atribuciones. Lo explica el ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo. Consejo de competencias, la normativa adecuada para determinar quién tiene las competencias sobre qué aspectos ambientales. Una de las labores del Ministerio del Ambiente es acompañar precisamente a esos gobiernos autónomos descentralizados que necesitan apoyo
para que puedan asumir esas competencias. El tema de la bioeconomía y de cómo insertar el tema ambiental en la matriz productiva también es otro de los ejes implementados una vez vigente el código. Queremos desarrollar todo un sistema de incentivos para que precisamente la bioeconomía beneficie sobre todo a los más necesitados. La normativa ambiental además se aborda temas como las áreas protegidas y además que las mismas sean encaminadas al fortalecimiento turístico. Queremos ver la posibilidad de concesionar los servicios turísticos de las áreas protegidas. El Código Orgánico del Ambiente tuvo la participación de varios actores sociales quienes presentaron sus propuestas. De allí surgieron temas que podrían atentar con los derechos de pueblos y nacionalidades. Por eso se llevó a cabo una consulta prelegislativa sobre la propiedad y posesión de las tierras comunitarias, esto dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la conservación y mantenimiento de la biodiversidad y recursos naturales, y también el tema de los saberes ancestrales. La cultura y la preservación de los saberes ancestrales son considerados uno de los aspectos importantes en el Código del Ambiente, pues reconoce las 13 nacionalidades indígenas de las 3 regiones del país. Conversamos con Edison Aguavil, de la nacionalidad Táchila, quien al iniciar nos dio un mensaje en su lengua Tzafiqi. El Código del Ambiente garantiza los derechos de la biodiversidad y sus formas de vida. Él reconoce que el código visibiliza sus derechos. Ahora sus pueblos y nacionalidades pueden desarrollar actividades en las zonas protegidas, como la pesca y la caza, sin generar daños en el medio ambiente. El código está bastante bien estructurado, está muy bien estructurado porque abarca todos los ejes, todos los complementos, todos los elementos que bien se puede decir para mantener esa correlación, para mantener esa convivencia con el medio ambiente. Pero así también cree que es un primer paso, pues existen temas aún pendientes de tratar. Ser complementados con otro tipo de normativa que ya existe, por ejemplo, el tema del tratamiento del agua, el tema de los derechos colectivos, que son parte complementaria de este tipo de códigos. El COA aborda temáticas desde mecanismos para remediar el cambio climático, reparación ambiental, sanciones administrativas, bioseguridad, biocomercio, pero también incluye un capítulo específico sobre bienestar animal, en el que se encuentra la fauna urbana y también los espectáculos públicos con animales, un aspecto que aún genera debate. Durante el tratamiento del Código de Ambiente, el bienestar animal constituyó el debate en la Comisión de Biodiversidad. Pedro Bermeo, activista, considera que la normativa es un primer paso, pero que aún quedan cabos sueltos para lograr la verdadera protección de animales. Cosas muy positivas como son, por ejemplo, sancionar el maltrato hacia todos los animales, no solamente perros y gatos como estaba antes en el COIP. Aparte de esto, hacer, por ejemplo, data censal, digamos, para tener una radiografía de la situación de la sobrepoblación de perros y gatos. Nosotros estamos justamente analizando cuál es la mejor opción para poder beneficiar tanto a los seres humanos como también a la naturaleza y a los animales. El Código del Ambiente instrumenta por primera vez los derechos de la naturaleza y los protege para las futuras generaciones. Soy Mariela Logroño, hasta la próxima. Amigos, así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima ocasión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.